Hola, buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren bien. Continuando con los programados dentro de este diplomado de migraciones internacionales, espero ya estén avanzando en lo que es el foro, una actividad en la cual requiere también de sus aportes. Recuerden que esto no son clases magistrales, ya ese modelo de educación ya está quedando desfasado. La idea es que el facilitador, en este caso, el llamado docente, le facilite a ustedes una serie de herramientas para que socialicemos, en este caso, en el espacio del día viernes que vamos a tener. Pero en lo que conviene al foro, sí les agradezco, por favor, terminen de realizar sus aportes. Recuerden que más que una nota, más que una aprobación en estos programas, lo que se requiere es la participación, porque si no hay una participación, quiere decir que no hubo un interés, no hubo un deseo de aprender por parte de quienes no participen. Las actividades han sido lo más flexible posible. No hay ninguna actividad que requiera un esfuerzo mucho mayor como tal. ¿Por qué? Porque se entiende que la modalidad virtual y no por tanto la modalidad, porque la modalidad también tiene sus exigencias. Estamos hablando del corto tiempo, de la profundidad del programa, pero tiene unos tics que si ustedes logran captarlo en cada uno de los módulos, le van a servir de mucha orientación cuando deciden hacer ya una especialización o una maestría en temas relacionados con migración. Créanme que les va a servir de mucho llegar ya con los ojos abiertos y no llegar con los ojos cerrados a ningún programa que tenga que ver con migraciones internacionales cuando ya han tenido un andamiaje de material que se les ha brindado, una serie de orientaciones. Me preocupa a veces que ni siquiera hacen ninguna reflexión, ninguna pregunta. Me imagino que todo está claro. Entonces, recuerden que esos espacios dentro del aula virtual es para eso. Yo tengo activadas las notificaciones y cada vez que llegan, ahorita en este caso los aportes que están realizando dentro del foro, me llega a mí la notificación al teléfono, la reviso ahí mismo. Bueno, vamos a continuar con esta tercera fase y última de este módulo. Sí, voy a compartir con ustedes por acá, compartir pantalla. Vámonos a la presentación sobre unas breves reflexiones acerca de las políticas migratorias regionales. En este caso, vamos a revisar acá esta reflexión, esta frase que siempre las tengo guardadas y siempre me gusta hacerle, como dice, esa visualización: no te rinda cuando vengan los tiempos oscuros, cuanto más tormentas enfrentes en la vida, más fuerte se aguanta, lo mejor se acerca. Muy vinculada a lo que es la realidad de la migración venezolana. En estos días me preguntaban sobre la migración venezolana, entonces yo le decía, si bien la migración venezolana podemos, como dice, podemos contabilizarla como un solo grupo, como dice, heterogéneo, en el sentido con diferentes perfiles, diferentes características, ya ahí tenemos también que entender que la migración en su perfil prioritario conlleva a un grupo humano vulnerable. Esa es la mejor característica de la migración venezolana. Si bien hay migrantes que salieron del país en búsqueda de oportunidades ya, pero con unas oportunidades ya académicas, laborales, familiares, el gran porcentaje de los migrantes no cumplieron, como dice, con ese requisito. Y es por eso que estos cambios, a raíz de estos nuevos desafíos, aquí está la mejor ilustración del por qué estos cambios en la política migratoria. Yo se los hice ver durante la primera presentación. Todos estos cambios obedecieron primero a una nueva visión que se tiene sobre la migración, una migración más humana, no solamente de control, de regulación, sino considerar a estos grupos humanos que también tienen sus necesidades. Dentro de estos desafíos vamos a revisar brevemente 4 casos, yo creo que 3, porque el caso de Chile que no lo considere relevante en el sentido que la política de Chile, la política migratoria de Chile ha sufrido muchos cambios. Desde el 2017 se presentaron
quizás toquemos algunos de los cambios más relevantes, como fue la implementación de visas de seguridad democrática para los migrantes venezolanos, pero uno de los principios fundamentales de la política chilena ha sido la restricción. Han comenzado ya a restringir ya por motivos de seguridad y soberanía lo que es el acceso de los migrantes. Recordemos en el caso de Chile, cuando hablamos de los tres países que no se adhirieron a lo que es el Pacto Mundial por una Migración Segura y Ordenada. Recuerden ahí que hablamos de tres casos: Chile, República Dominicana y Brasil. Dentro de estos desafíos, bueno, sí, vamos a hablar de Colombia, Ecuador, Perú, que como los principales acogedores de la migración venezolana, la plataforma R4B, que sí se las recomiendo cuando necesiten hablar de migrantes y conseguir data, conseguir cifras, conseguir informes, breves informes sobre la migración venezolana. Esta plataforma fue creada a raíz de la crisis migratoria venezolana. Yo creo que ya en otros módulos le habían planteado esta plataforma. Aquí la crisis migratoria, como le hago aquí en el preámbulo, una realidad inocultable, y es que las cifras de migrantes, estas cifras están, plataforma R4B, están para 2021, es decir, muy cercanas a la realidad, que en Colombia ya se habla de 2.500.000, porque es difícil con esta movilidad que se ve en la frontera, que se nota en muchos espacios. Todavía siguen caminantes, todavía hay personas que retornan, personas que todavía vuelven a salir, pero hay un informe que no lo tengo a la mano, pero sí lo leí hace pocos, donde establece una disminución en la entrada, lo hacen por trimestre, una disminución en el ingreso oficial, estamos hablando de ingreso oficial de migrantes venezolanos a Colombia. Igualmente, tanto a Ecuador como a Perú, es decir, que se ha presentado un descenso en la cantidad en comparación a los años anteriores, y eso ya sabemos el porqué. Eso sí, esto está relacionado con ese periodo de estabilización. Los flujos migratorios a veces tienen esa característica, un crecimiento, tienen una estabilización, muchas veces tienden a decrecer. Cuando ya se comienzan a estabilizar muchos de los factores o muchos de los parámetros que originaron esta migración. Ahí vemos los tres principales países: Colombia, Perú, Estados Unidos. Estados Unidos lo dejamos por fuera porque las características de la política migratoria de Estados Unidos a veces no son fáciles de reconocer. El caso de Chile, Ecuador, España, bueno. Pero entonces vamos a concentrarnos en Colombia, Ecuador y Perú. El caso de Ecuador, yo creo que Ecuador es el modelo de política migratoria en América Latina, en toda América Latina y también en el mundo. Y es que el caso de Ecuador tiene un punto característico fundamental. En la Constitución del Ecuador se presenta ya la adopción como un Estado plurinacional e intercultural. Eso quiere decir que se reconoce el derecho de que es un país diverso, como lo dice ahí, que ellos reconocen la movilidad humana, está ubicada dentro de la Constitución. Es más, el Ministerio de Relaciones Interiores se llama Ministerio para la Movilidad Humana, ¿sí? Ellos le dan un rango constitucional a lo que se trata con el movimiento de las personas, la movilidad, y es que ellos tienen mucha experiencia ya en la recepción de migrantes, en este caso colombianos, a lo largo de los más de 50 años de la guerra, de la guerra interna que ha tenido Colombia. Ellos han tenido mucha en lo que es lo que es la zona norte del Ecuador, que colinda con los departamentos de Putumayo, Nariño. Ellos han tenido mucha experiencia, y ellos, bueno, en el 2017, basándose en la Constitución del 2008 que ya lo establecía, es decir, que todo ese derecho a la migración en el marco de, como dice en el último párrafo, la Constitución reconoce la migración como un derecho, por lo cual se propone no identificar a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Eso lo dice el artículo 40, y en el contexto de las relaciones internacionales se apela al principio de ciudadanía universal. Es decir, en Ecuador podemos encontrar un modelo que más adelante lo vamos a ver en una tabla, el por qué ellos son reconocidos como un modelo a nivel regional y mundial en lo que refiere a las políticas migratorias.
En el caso de Perú y su opuesta migratoria, hay dos principios, dos ejes centrales que están considerados en esta nueva política, que es el control y la gobernabilidad como ejes centrales. Bajo esta figura encontramos, no sé si recuerdan ustedes, creo que sí, deben recordar, el Grupo de Lima, un grupo que se creó de muchos de los países latinoamericanos para abordar la realidad de la crisis venezolana, de donde se abrieron las puertas a lo que es la llegada de migrantes venezolanos, pero en la medida que fueron, esta migración fue impactando, ellos fueron ya muy cerrando un poco las puertas y considerando acciones más allá de la apertura al ingreso. Como dice, Perú ha considerado en su nueva política los lineamientos del marco de la gobernanza sobre la migración, que hablamos que fueron desarrollados en el 2015, y ellos también se adhirieron al Pacto Mundial por la Migración, reconociendo todos los derechos y las normativas de los migrantes. Pero ellos sí tienen claro estos dos ejes centrales, el de control y el de gobernabilidad, para generar un clima de evitar problemas de xenofobia y otro serie de problemas que más adelante ustedes van a analizar. En el caso de Colombia, yo creo que ustedes, por la cercanía geográfica, conocen mucho la realidad de Colombia y su nuevo estatuto migratorio. Este estatuto es un ejemplo tanto a nivel regional como a nivel mundial. Es el segundo país que lo asume como tal después de Turquía. El estatuto es un mecanismo complementario del régimen de protección internacional de refugiados, por eso la relevancia que permite llenar esos vacíos. ¿Por qué? Porque la complejidad de la migración en Colombia los llevó a considerar esta medida más allá de una política migratoria. Es más, este estatuto salió antes de la ley migratoria colombiana, pero fue un documento, fue una normativa que permitió estabilizar a los migrantes que se encontraban tanto de manera regular e irregular en Colombia. Ya ese estatuto todavía sigue vigente, tiene una duración de 10 años y le permite al migrante durante estos 10 años estabilizar y legalizar su permanencia. Luego de los 3 primeros años pueden ya adoptar una visa ya de residencia. Es decir, pero le da esa estabilidad económica, social y más adelante política al migrante venezolano. Por experiencia con muchos conocidos, sé que ya con este nuevo estatuto ya aperturaron cuentas, ya se afiliaron a los servicios de seguridad social. Es decir, esa estabilidad necesaria del migrante se dio a través de este estatuto temporal de protección, el cual no se han presentado inconvenientes más allá de la llenada de los datos, la verificación biométrica que se hace después que una vez los datos con una cita y la entrega de esta cédula o tarjeta de, del permiso temporal de protección. Quería que viéramos esta tabla, porque esta tabla me sirvió a mí en una oportunidad para un estudio, para entender las características de las políticas migratorias bajo unos principios que establece el marco de gobernanza. El principio de no discriminación, el principio de no devolución, el principio de reunificación familiar y el principio de interés superior del niño o niño adolescente. Estos 4 principios son interesantes, son importantes cuando se analiza una política migratoria, porque ellos son la base fundamental, son las pirámides, son los pilares fundamentales de una política migratoria. Y entonces, cuando empezamos a ver muchos de los países, todos los países firmaron, tienen dentro de su política migratoria, sí, el principio de no discriminar al migrante, pero entonces empezamos a ver en el principio de no devolución aduciendo ese conflicto de interés cuando hablamos de soberanía, entonces vemos el caso de Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, es decir, muchos países no consideran este principio de no devolución del migrante dentro de su estamento migratorio. Si encontramos por aquí, Ecuador sí lo tiene, por eso que digo que una de las más completas es la política migratoria de Ecuador. Acá la vemos, cumple con los 4 principios.
En el caso de Brasil solamente cumple con el principio de no discriminación, de resto no cumple con ninguno de esos preceptos. El caso de República Dominicana, dicen la misma realidad de Brasil. Vemos por aquí Haití, bueno, Haití no se encuentra ninguno. Bolivia tampoco considera el principio de no devolución y el de reunificación familiar. Es decir, estos principios son fundamentales dentro de una política migratoria porque bajo estos principios es que se establecen muchas de las reglamentaciones a lo interno. Estos son, como dice, los ejes centrales de esas políticas migratorias desde el punto del marco normativo internacional, pero lamentablemente ya vemos que muchos países no lo han considerado. Bueno, ustedes van a tener como actividad final, vamos a hacer una actividad creativa, no les voy a decir cómo la van a hacer, cómo la quieren hacer ustedes, cómo la consideran que la deben hacer, porque yo aplico siempre algo de la creatividad. Ustedes van a tener una lectura, 3 lecturas que yo les tengo ya preparadas. Son 3 lecturas sencillas. Uno sobre el caso, sobre los retos y desafíos de la migración venezolana en Colombia, otro sobre la complejidad de la política migratoria peruana y otros igualmente sobre el caso de Ecuador. En base a esos 3 documentos, ustedes van a escoger uno de ellos y van a representar creativamente. Cuando hablo de representar, si quieren busquen el diccionario que dice refiere a la palabra representar, mostrar creativamente la realidad del migrante venezolana de cara a estas reglamentaciones. Cualquiera de las 3 reglamentaciones las pueden revisar, pero yo no quise hacerlo con las políticas como tal, porque la complejidad de los que no son abogados, de lectura y comprensión para los que no son abogados. Entonces, busqué estos 3 artículos, son artículos, unos artículos descriptivos, sencillos, no son largos. Entonces, pero sí, ya hasta resalté en amarillo unos aspectos que sí tienen que considerarse en esa lectura. Por favor, revisen cualquiera de estas 3 lecturas y representen en base a las características de la política migratoria y la realidad de por qué tantos colombianos y venezolanos han llegado a Colombia, Ecuador y Perú. Y por favor, hagan una representación, no les voy a decir cómo, cualquier modalidad, videográfica, meme, lo que quieran hacer, menos algo escrito. Yo no quiero ensayo, no le estoy pidiendo ensayo, no le estoy pidiendo un informe, no. Es una actividad, es una representación, es una figura, un video, un meme, un TikTok, como ustedes quieran hacerlo. Porque es que ya le estoy diciendo mucha la forma que ponen a hacer y no debería, pero que represente la realidad del migrante venezolano de cara a estas reglamentaciones, a estas realidades, las reglamentaciones que ustedes han visto y que muchos de ustedes ya conocen. Escuchen en Perú, tú no puedes hacer esto. El caso de Chile, por eso que les dije, el caso de Chile es ya un poquito más complejo, mucho más restrictivo. Ellos siempre están aduciendo ahora en la nueva política problemas de soberanía, problemas de capacidad para absorber toda la migración, lo dijo el nuevo presidente. Entonces, bueno, por eso no lo consigue, pero el caso de Colombia, Ecuador y Perú han sido un poquito políticas más abiertas a la llegada a la migración venezolana. Ahora sí, Perú con unas restricciones, el caso colombiano ha sido totalmente abierta y Ecuador con las restricciones propias solamente del control. Pero Ecuador siempre ha sido un país abierto a la migración. Entonces, bajo estas realidades, por favor, vamos a hacer esta actividad. Esta actividad yo se las voy a colgar en las tareas y esta actividad debe estar lista para el lunes, que es cuando yo tengo ya que pasar ya la lista de los aprobados o no aprobados en este programa. Recuerde que esto es subjetivo, aquí no hay una calificación como tal, pero sí el cumplimiento de la actividad y por favor la creatividad que yo siempre trato de exigir. ¿Por qué? Porque en la medida que seamos creativos vamos a ir transformando estas nuevas realidades. Bueno, espero que se encuentren bien, dejar de compartir. Estaremos en contacto. Yo más tardar hoy en la tarde les hago llegar ya la invitación por mí para que nos reunamos el viernes a las 6 de la tarde, hora venezolana. Bueno, muchísimas gracias por sus atenciones. Se cuidan.